Bienvenidos nuevamente a su programa Que Alguien Me Diga. Estamos contentos de poder continuar con nuestra serie El pecado que nunca será borrado. Gracias a Dios ya hemos analizado 10 preguntas y hemos encontrado las respuestas a la luz de la Biblia, donde por el poder de Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados y nuestros pecados también pueden ser borrados. Qué maravilloso saber que en Jesús lo tenemos todo. Y por eso hoy, sin más preámbulo, queremos orar y continuar con este estudio para que ese mismo Jesús pueda ser nuestro maestro y nuestro guía a través del Espíritu Santo. Le invito a conectarse con ese servidor en la oración. Oremos. Bendito Padre y buen Dios que moras en los cielos. Muchas gracias por haber resuelto nuestros problemas de los pecados en la persona de Jesús. En Él encontramos perdón y por Él también nuestros pecados pueden ser borrados. Permite que el Espíritu Santo de Dios pueda convencernos en esta hora de la urgencia del tiempo y pueda convencernos también de que sí se puede en el nombre de Jesús. Danos entendimiento y sabiduría porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta número 11 de nuestra serie dice de la siguiente manera: ¿en qué otro momento Jehová vuelve a abrir los registros celestiales? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, vamos a ir al último libro de la Biblia. ¿Cuál libro dije? El último, Apocalipsis, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos 11 y 12 que dicen así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La primera vez que estos libros fueron abiertos, según lo que estudiamos, fue en el libro de Daniel, cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Se acuerdan que leímos eso en la Biblia? Cuando se dio por iniciado el juicio celestial. Ese juicio fue en la corte divina, pero celestial. Sin embargo, hoy estamos leyendo que los libros se vuelven a abrir. El libro de la vida, el libro de la memoria, el libro de la muerte, son temas que ya hemos visto en el estudio anterior, y cuando se vuelve a abrir ya no es en el cielo, porque la Biblia dice que los muertos grandes y pequeños están de pie ante Dios. Eso está ocurriendo aquí en la tierra, donde la corte divina celestial fue trasladada para ser ejecutada en la corte divina terrenal. Así que los libros son abiertos y registrados nuevamente en el juicio final de Dios. Entonces vamos a continuar con la pregunta número 12, donde lo que nos interesa ahora saber es ¿qué tomará Dios en cuenta en este juicio final? Leamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Quiero que nos concentremos en la última parte del versículo 12 y el versículo 13, donde la palabra de Dios dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esa es la última parte del versículo 12. Y en el versículo 13 recalca que fueron juzgados cada uno según sus obras.
Recordemos que la salvación es por gracia y por fe. Nadie se va a salvar por obras. Nadie puede ser merecedor de la salvación por las obras. Solamente es por gracia y por fe. Sin embargo, según la Biblia, los que hemos de ser tomados en cuenta en este juicio final, seremos juzgados por nuestras obras. Eso significa en español que Dios toma muy en cuenta lo que hacemos en este mundo. El hombre más sabio que ha caminado en esta tierra después de Jesús dijo en un momento que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuestras obras no nos pueden salvar, pero sí nos pueden condenar. Lo que hacemos no nos da ningún derecho a la salvación, pero sí nos puede hacer merecedores de la condenación. Por eso debemos de hacer cosas que honren a Dios, que glorifiquen a Dios y que sean dignas de ser consideradas en el juicio, pero sin traernos ninguna repercusión negativa, porque nuestras obras, según la Biblia, serán tomadas en cuenta en el juicio y Dios nos recompensará conforme a ellas. Entonces, después de haber leído esto, podemos concluir que la respuesta a la pregunta es que Dios tomará en cuenta en el juicio final todas nuestras obras. Ahora bien, es imposible hablar de juicio y no preguntar ¿qué función tendrá Jesús en este juicio final de Dios? ¿Qué rol va a desempeñar Cristo en esta parte o esta escena del juicio de Dios? Me gustaría leer con usted 2 versículos que se encuentran registrados en el Evangelio según San Juan. ¿Qué evangelio dije? Evangelio según San Juan. El capítulo 5 de San Juan menciona en el versículo 22 y el versículo 27 lo siguiente, hablando de la función de Jesús en el juicio final de Dios. San Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga. ¿A quién juzga el Padre? A nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Qué interesante estos 2 versículos a la luz del juicio final de Dios. Pero es aún más interesante a la luz del Señor Jesucristo. Porque hemos estudiado en lecciones previas que Jesucristo es el Cordero de Dios. Y como Cordero murió en la cruz del Calvario, resolviendo con su muerte, con su sacrificio, el perdón de nuestros pecados. ¿Se acuerda que habíamos mencionado que en la cruz Él le dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Lo que Él obtuvo como sacrificio, como Cordero, fue nuestro perdón. Ese mismo Jesús, más adelante en la historia, deja de ser el Cordero y se convierte en abogado. Y como abogado para los pecadores, está hoy en la corte celestial buscando resolver no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que Él anhela borrar nuestros pecados de los registros celestiales. Él quiere borrar todas esas pruebas que son suficientes para condenarnos al lago de fuego, de manera que con el perdón de nuestros pecados y con esos pecados perdonados, borrados del registro celestial, podamos vivir la eternidad con Él en la casa de su Padre. Pero ahora bien, aquí encontramos otra faceta de Jesús. Ya no es el Cordero, ya no es el abogado. San Juan 5:22 y el versículo 27 dice que el Padre a nadie juzga. ¿Cómo puede ser que el Padre a nadie juzga si actualmente en la corte divina celestial el juez es el Padre? Lo que el apóstol Juan está diciendo es que en esta etapa del juicio el Padre es el juez en la corte divina celestial.
Pero en la otra etapa del juicio, cuando se vuelven a abrir los libros, en la corte divina terrenal, el Padre en esa etapa a nadie juzga, sino que le ha dado el juicio a su Hijo, porque ya Jesús no es abogado, tampoco es cordero. El Padre dice, ¿sabe qué? Mejor usted sea el juez por cuanto usted es el Hijo del Hombre. El versículo 27 dice, le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Lo que el Padre está haciendo es que está dejando en las manos de la persona que nos entiende, porque es hombre como nosotros, porque murió en la cruz, porque intercedió por nosotros. La mejor persona para juzgarnos es aquel que es de carne y sangre como tú y yo, que nos entiende, que simpatiza, que tiene empatía, que ha hecho todo para salvarnos y que al final de la historia, si no aceptamos su perdón, y no aceptamos su intercesión, donde Él puede borrar nuestros pecados, tendremos que vernos las caras con Él, pero ya no como cordero, ni mucho menos como abogado, tendremos que verlo como juez. ¿Por qué? Porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado autoridad a Jesús para juzgar, por cuanto Jesús es el Hijo del Hombre. Y como tal, como Hijo del Hombre, Él puede entender a todos los seres humanos que estarán presentes en ese juicio final de Dios. Más bien, me gustaría que pensáramos en 3 grupos de personas que van a estar presentes en el juicio final de Dios. Voy a identificarlos de una forma muy sencilla para que no se nos olvide durante el resto del tema. Un grupo vamos a llamarlo los no bautizados. Otro grupo lo vamos a llamar los bautizados. Y el tercer grupo lo vamos a llamar los convertidos. A ver si repasamos los 3 grupos rapidito, a ver si está conectado. Vamos a ver. ¿Los qué? Los no bautizados. ¿Qué más? Los bautizados. Y por último, ¿cuál grupo es? Los convertidos. ¿Está conectado, compadre? Los no bautizados, los bautizados y los convertidos. De estos 3 grupos, en esta pregunta queremos analizar cuál de los 3 grupos cree usted que va a estar buscando su nombre en el libro de la vida en el juicio final. Porque la Biblia habla de que habrá personas que estarán buscando su nombre en el libro de la vida. Y me gustaría buscar bíblicamente y que usted me ayude. ¿Cuál de los 3 grupos cree usted estará buscando su nombre en el libro de la vida? Para eso vamos a leer otra vez desde el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, pero ahora el versículo 15 que dice así. Apocalipsis 20, 15, palabra de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire qué tremendo versículo el que acabamos de leer. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Previo al momento clímax, cuando Dios lance a las personas al lago de fuego, la Biblia dice que las personas tendrán la oportunidad de registrar y buscar su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y la pregunta del millón es, ¿cuál de los 3 grupos estará buscando su nombre allí? Quiero que piense por un momento que un grupo se llama o los identificamos como los no bautizados, otro los bautizados y otro los convertidos. Quiero pensar que los convertidos no van a estar buscando su nombre allí porque ellos ya están a salvo. Ellos fueron al cielo con Cristo por 1000 años y regresaron en la ciudad santa con el Señor Jesús. Así que no creo que ellos van a estar buscando su nombre en el libro de la vida. Ellos ya están a salvo. Así que descartando ese grupo nos quedan 2. Los bautizados y los no bautizados. De esos 2 grupos, ¿cuál cree usted estará buscando su nombre en el libro de la vida? Bueno, miremos otro versículo bíblico que nos va a aclarar por completo ¿cuál de los 2 grupos estará buscando su nombre allí? Y este versículo lo vamos a tomar del Evangelio de San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, que dicen así.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pregunto, ¿este grupo de personas cree usted que están bautizados o no? ¿Son creyentes o no? ¿Fueron cristianos o no? ¿De qué tipo de personas está hablando Cristo aquí? ¿Del grupo de los no bautizados o los bautizados? Yo estoy convencido que este grupo de personas fueron bautizados. Es lo mismo que hemos estado hablando desde el principio del estudio, compadre, que mucha gente está bautizada pero no está convertida. Pasaron por el agua nada más, pero su corazón está lejos de Jesús. Cristo dijo en otro lado, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí él dice, han profetizado en su nombre. Es decir, han dado seminarios, han predicado, han dado conferencias. Cualquiera diría, Kirk, él está hablando de usted. Por supuesto que está hablando de mí. ¿Usted cree que yo tengo la salvación así como que muy garantizada? Si no persevero, si no me afianzo, si no me convierto cada día, igualito me puedo perder como cualquiera que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Él está diciendo, han profetizado, han echado demonios, han hecho milagros y nunca los conocí. ¿Por qué? Porque han honrado al Señor con sus labios, pero su corazón nunca fue convertido. Bautizados, no convertidos. Son cizaña, pero no son trigo. ¿Y saben qué, apreciados hermanos? Qué terrible será haber estado metido en la iglesia por años, predicando, cantando, participando, haciendo la obra de Dios, y cuando Cristo venga y cuando sea el juicio final y cuando se abran los libros y yo esté buscando mi nombre en el libro de la vida creyendo que hubo un error, Señor, yo gané almas en tu nombre, Señor, yo viajé al exterior a predicar tu palabra, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, y que el Señor me diga, ¿sabe qué? Busca tu nombre a ver si lo encuentras en el libro de la vida. Si está allí, será que yo me equivoqué. Anda a buscar tu nombre, anda. Muchacho, buscar el nombre allí y no encontrarlo va a ser terrible la experiencia, va a ser frustrante la experiencia. ¿Por qué? Porque nunca entendimos que aceptar nada más el perdón de Jesús no era suficiente. Aceptar nada más a Cristo como Cordero no era suficiente. Era necesario aceptarlo como Cordero, pero también era urgente aceptarlo como abogado. Lo que Cristo está haciendo hoy en el cielo, lo que está haciendo hoy en la corte divina celestial, puede librarme de estar buscando mi nombre en el libro de la vida en la corte divina terrenal. Necesito aceptarlo como Cordero y como abogado. ¿Por qué? Porque es la única manera de no estar en el grupo de los bautizados buscando mi nombre desesperadamente en el libro de la vida y no lo hallaré. ¿Por qué? Porque ese nombre fue borrado por el abogado que hoy quiere salvarme. Es por eso que en la pregunta número 15 nosotros queremos analizar bíblicamente de esos tres grupos de personas cuáles serán los que Dios juzgará en el juicio final. Porque vimos en el tema anterior que Jesús en la primera parte del juicio, la que se está llevando a cabo hoy en la corte divina celestial, toma en cuenta únicamente a los de su casa. ¿Se acuerda que hemos leído que en la casa, que es la iglesia, hay trigo y cizaña? Entonces, en la primera parte del juicio solamente son considerados los de su casa. Por consiguiente, ahora queremos saber quiénes son los que toman en cuenta en esta parte del juicio, que es el juicio final. Para eso vamos a leer Apocalipsis 21, versículos 2 y 3, donde el apóstol Juan dice lo siguiente. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz grande del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De los tres grupos de personas que estamos analizando ahora, los no bautizados, los bautizados y los convertidos, hay un grupo que está dentro de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, en la misma presencia de Dios, porque ese grupo fue arrepentido, fue bautizado y fue convertido. Estoy hablando del grupo del trigo, los que por la gracia de Dios aceptaron el perdón de Jesús y disfrutaron que Jesús, como su abogado, pudo borrar sus pecados. Están en la ciudad, están a salvo, van a vivir con Dios por la eternidad. Dios será su pueblo y ellos mismos serán su Dios. O más bien, dice el texto, Dios estará con ellos como su Dios y ellos mismos serán su pueblo. Si un grupo está adentro, significa que hay dos grupos que están fuera de la ciudad santa y que serán juzgados por Dios en este juicio final. Recordemos que Dios no juzgará a nadie directamente, el Padre, sino que ha dado todo juicio a su Hijo por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Entonces, el que fue Cordero ahora es abogado, pero en el juicio final será el juez. Y a quien Él juzgará será al grupo de los bautizados y al grupo de los no bautizados. Ellos son los que serán juzgados por Jesús porque rechazaron su perdón y rechazaron el privilegio de que Él limpiara su récord criminal. Y como no le dimos la oportunidad para que Él pudiese borrar nuestros pecados como abogado en la corte divina celestial, la siguiente pregunta es: ¿qué hará entonces Jesús con los pecados que Él no pudo borrar? Para encontrar esa respuesta tenemos que regresar al libro de Apocalipsis, porque en el juicio final vamos a ver un detalle muy interesante registrado en Apocalipsis 20, versículo 12, que dice así: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero que tomen en cuenta que el apóstol le escribe en plural que los libros fueron abiertos, en plural, por lo menos 2 libros. Y luego él especifica que otro libro fue abierto y él dice cuál es. Él dice que es el libro de la vida. Como habíamos estudiado en lecciones previas, que por lo menos se van a tomar en cuenta 3 libros en el juicio celestial: el libro de la muerte, el de la memoria y el de la vida. Si aquí el apóstol menciona específicamente el de la vida, significa que los otros 2 deben ser de la memoria y de la muerte. Y lo que Jesús va a hacer en el juicio final de Dios, porque recordemos que el Padre a nadie juzga. Hoy el Padre es juez. En la corte divina celestial el Padre es juez y Jesús es abogado. Pero en la corte divina celestial, en el juicio final, el Padre a nadie juzga, sino que le ha dado autoridad a su Hijo para juzgar, por cuanto su Hijo es el Hijo del Hombre. Lo que el Padre está haciendo es que Jesús sea el juez, porque por sí Jesús se entiende con ellos. Él es hombre como ellos. Como hombre fue el Cordero, como hombre fue el abogado y como hombre será el juez. Jesús es Dios, pero también es hombre. Y en su condición de juez, Jesús va a abrir los libros ante el universo y va a revelar delante del universo todas nuestras obras. Tristemente, esas obras malas que hemos hecho, esas cosas bochornosas que hemos hecho,
esas cosas vergonzosas que hemos hecho, hasta el día de hoy están ocultas a la vista de la humanidad, pero en aquel día Jesús las va a revelar. Qué vergüenza nos va a dar que la gente se dé cuenta que mientras predicamos el evangelio cometíamos adulterio. Qué vergüenza nos va a dar que la gente se dé cuenta que mientras cantamos himnos de alabanza a Dios también fumamos marihuana. Qué vergüenza nos va a dar que la gente se dé cuenta que mientras decíamos que éramos cristianos, también vendíamos droga a escondidas. Qué vergüenza nos va a dar cuando se abran esos libros. ¿Sabe qué? Ni me lo quiero imaginar. Muchacho, ¿usted se imagina? Hay cosas que usted y yo hacemos hoy que nadie sabe, pero Jesús las sabe y están registradas en los cielos. Y Él está suplicando hoy para poder borrar todo eso. Y usted sigue aferrado a eso y yo sigo aferrado a eso. Pero cuando llegue el juicio final, Él no tendrá otra oportunidad para poder borrarlo, sino que tendrá que revelarlo al universo para que todo mundo se dé cuenta que mientras decíamos Señor, Señor, éramos puro cuento. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esto es un asunto serio, compadre. Usted sabe muy bien que hay cosas que usted hace muy oculto que ni su esposa lo sabe, pero Jesús sí, y Él no quiere que nadie sepa eso. Por eso hoy dice: acérquese con confianza, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Hoy Él quiere borrar, hoy Él quiere limpiar, hoy Él quiere sepultar todas nuestras iniquidades en la profundidad de la mar. Pero en aquel día, si no lo pudo borrar, si no lo pudo limpiar, si no pudo deshacerse de ese récord criminal, Él tendrá que revelarlo y el universo entero sabrá que toda nuestra vida cristiana tuvimos dos caras. Una cara en la iglesia y otra cara afuera. Una cara delante de los amigos y otra cara en la casa con la familia. Amigo que me escuchas, si hemos de ser salvos, si hemos de buscar la salvación con un corazón sincero, hoy es el día para hacerlo, porque hoy Jehová está disponible. Hoy la gracia está disponible y hoy Jesús sigue siendo abogado. En aquel día será nuestro juez y como juez va a tener que revelar al universo por qué es que usted y yo no estamos adentro de la ciudad santa, porque toda nuestra vida teníamos pecados ocultos. Wow, la verdad es que a veces yo me emociono, amén. Pero ni cuenta me di que ya había llegado a la última pregunta de este tema. La pregunta número 17 es el final y dice de la siguiente manera: ¿cómo va a reaccionar estas personas o cómo van a reaccionar estas personas cuando Jesús los desenmascare en el juicio final de Dios? Permítame leer con usted mi último texto de esta hora y se encuentra en San Lucas, el capítulo 13 y el versículo 28, donde la palabra de Dios describe la reacción de la humanidad cuando sean desenmascarados en el juicio final. Y estoy hablando específicamente del grupo de los bautizados, porque realmente los no bautizados ni siquiera van a ser desenmascarados, porque toda su vida tenían por delante su pecado. O sea, no llevaban máscara, llevaban una vida perdida, mundana, desobediencia, rebeldía. No llevaban máscara. Pero los bautizados sí llevaban máscara. Y cuando Cristo les quite esa máscara en el juicio final como juez, revelando lo que está escrito en los libros en contra de ellos, que hoy no quisieron entregarle para que Él lo borrara, siendo el abogado, ¿cómo van a reaccionar? Lucas 13:28 dice así: palabra de Dios, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Hasta ese momento, cuando ya sea demasiado tarde, van a llorar y crujir sus dientes,
porque Jesús, al abrir los libros en el juicio final, en la corte divina terrenal, va a desenmascarar a ese grupo que hemos llamado los bautizados, porque va a revelar que todo su cristianismo fue una pura pantalla. Lo que llevaban era una máscara nada más. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Apartaos de mí. Jesús va a revelar todos los pecados ocultos que practicaban siendo creyentes, siendo bautizados, siendo miembros de la casa de Dios. Y allí será el lloro y el crujir de dientes cuando sean desenmascarados, cuando se vean fuera de la ciudad santa, perdidos para siempre, cuando busquen su nombre en el libro de la vida y no lo encuentren, cuando toda la gente que está adentro de la ciudad santa van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas, a todos los redimidos. Aún van a ver gente que ellos no daban un 5, partió la mitad por ellos, estando adentro de la ciudad, porque hay poder en Jesús para salvar aún a los que usted ya condenó. Sí, Señor, deje de estar condenando gente, porque el único juez es Cristo Jesús. Lo que hay que hacer es arrepentirnos, bautizarnos, convertirnos y dejarle el juicio a Jesús, porque Él es el Hijo del Hombre. Si el Padre a nadie juzga, ¿quién es usted para andar juzgando? Dejemos el juicio a Jesús. Recordemos que todos los seres humanos, seamos creyentes o no, estamos necesitados de la sangre del Cordero. Estamos necesitados de la intercesión del abogado. Y si no, tendremos que verle la cara al juez. Pero el juez se llama Cristo Jesús, que hoy es abogado, que hoy quiere limpiarme, que hoy quiere transformarme y que hoy está diciendo: acérquese con confianza, porque yo tengo poder para vencer, poder para transformar y poder para cambiar. Cristo salva, Cristo transforma, y Cristo hoy está en la corte divina celestial buscando la manera para resolver el perdón y el borrar de mis pecados. Sin embargo, en el juicio final de Dios, la reacción va a ser desesperada, frustrada y avergonzada para todo aquel que rechace al Cordero de Dios y al abogado de los pecadores, que es Cristo el Señor. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea en tu corazón, y nos vemos sin falta en nuestro próximo programa con la cuarta parte de nuestro estudio titulado El pecado que nunca será borrado. Más adelante, el pecado que nunca será borrado, cuarta parte. Bueno, permítame ilustrar lo que estoy diciendo. Imagínense que este moreno, Watson, tuviese a una amante llamada Pamela. Usted sabe, ¿verdad? Porque Pamela es una negra que tiene tumbao. Y cuando Watson ve a Pamela, ¡ay, papá! Entonces, aunque el hombre predica el evangelio, aunque el hombre da conferencias evangelísticas, aunque el hombre viaja de un lugar a otro anunciando que Cristo viene pronto, cuando termina de predicar, ¿qué cree? Se enreda con Pamela. ¿Cuándo es que Jesús va a borrar ese pecado de adulterio del registro de este moreno? Por supuesto lo va a borrar cuando yo haga ¿qué? Cuando yo corte con Pamela, de raíz, corte con Pamela. Pamelita, no más visitas, no más tecitos, no más, más bien, huele a peligro, Pamela, huele a peligro, porque solamente ese cuentito de que vengo a hablar con usted, huele a peligro.